ciudadanos celestiales. ¿De quiénes habla aquí la Escritura? El apóstol San Pablo cuando dice ciudadanos celestiales. Pues dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Para estas palabras ser efectivas en una persona, así como para ser un ciudadano de un país, se nace en ese país. Pero ahora Cristo hace un milagro para que el ser humano pueda obtener esa ciudadanía celestial del reino de Cristo, del reino de Dios. El sueño de muchos seres humanos es ser ciudadanos de países de primer mundo como Francia, Inglaterra, algún país de Europa o ser ciudadano de Norteamérica. Por eso también le llaman el sueño americano muchas personas, porque muchas personas sueñan con ser ciudadanos americanos de Norteamérica. De Norteamérica porque todos los que viven en el continente americano, norte, centro y sur, América y el Caribe, son ciudadanos americanos, pertenecientes a diferentes países del continente americano. Pero hay personas que su sueño es ser ciudadanos de Norteamérica. Pero el sueño del alma de todo ser humano es ser ciudadano celestial, ser ciudadanos del reino de Dios, del reino de Cristo, para lo cual hay una forma. Como hubo una forma para usted ser ciudadano del país donde nació, y como usted vino a ser el ciudadano del país donde nació, pues naciendo en ese país, es ciudadano de ese país automáticamente. Por eso es registrado como nacido en ese país, en tal ciudad o tal pueblo, y queda registrado su nombre. Si la persona no es registrada, no es ciudadano, no aparece como ciudadano, aunque haya nacido en un país, pero no es reconocido porque no lo registraron. Y para ser el ciudadano celestial, de lo cual habla San Pablo, hay que nacer del reino celestial, del cielo. El nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero.
Eso hace de la persona un ciudadano celestial. Y eso es lo que son todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo. Y ahora el nuevo nacimiento ocurre en la persona que recibe a Cristo como Salvador y nace de Dios. No es un nacimiento que lo obtiene a través de sus padres terrenales, porque ese nacimiento terrenal no fue un nacimiento a la vida eterna, sino a una vida temporal, en donde la persona, luego que ya tiene conocimiento, sabe que nació en tal fecha, porque sus padres se lo dicen, y también su acta de nacimiento le dice la fecha de su nacimiento. Y luego ese nacimiento terrenal es para vivir una temporada aquí, y no dice ningún libro cuándo será el tiempo en que el cuerpo físico de la persona morirá, porque algunos nacen y mueren a los poquitos días, otros nacen y viven 10, 15, 20, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, 90 años, y algunos llegan a 100 y otros pasan de 100. O sea que nadie puede decir: yo voy a buscar a Dios cuando ya tenga 50 años o 100 o 70 años, porque no sabe cuándo van a terminar sus días aquí en la tierra. El momento exacto para la persona buscar a Dios, recibir a Cristo como Salvador, ser bautizado en agua en su nombre y Cristo bautizarlo con Espíritu Santo, es cuando la persona escucha la predicación del Evangelio de Cristo y llega ahí al alma de la persona esa palabra. Es el Espíritu Santo llevando esa palabra al alma de la persona, y por consiguiente es Cristo, por medio del Espíritu Santo, llamando a la persona: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Lo está llamando para efectuar el perdón de tus pecados, lo cual él realizó en la cruz del Calvario, y se hace efectivo en la persona cuando recibe a Cristo como Salvador, y bautizarlo con el Espíritu Santo de fuego y producir en la persona el nuevo nacimiento. Bien lo dijo Cristo en San Juan capítulo 10, versos 1 al 30, y sobre todo versos 27 al 30, cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por tanto, las ovejas del Señor son esas personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales recibirían a Cristo como Salvador y nacerían del agua y del Espíritu, nacerían en el reino de Dios, porque ese nuevo nacimiento es del cielo, del reino de Dios, del reino de Cristo. Así es como la persona nace como un hijo o una hija de Dios, porque el nacimiento físico que vivimos en la tierra no nos coloca como hijos e hijas de Dios que hayamos nacido, sino como hijos de papá y mamá.
El nuevo nacimiento es el que coloca a la persona en el reino de Dios como un hijo o una hija de Dios. Para esta ocasión leemos en San Juan capítulo 3, versos 1 al 7, donde nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Los requisitos para entrar a la tierra prometida. Los requisitos para entrar a la tierra prometida: estar en el camino que corresponde a la tierra prometida. ¿Y cuál es ese camino? Cristo lo dijo: ¿cuál es? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dice Cristo en San Juan capítulo 14, verso 6. Por lo tanto, es importante estar en Cristo, que es el camino al Padre, es el camino de la vida eterna, que nos lleva a la vida eterna, nos otorga la vida eterna y nos lleva al Padre. ¿Quiénes son los que entrarán a la tierra prometida? Yo soy uno de ellos. Esto ya está ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo, porque Dios sabe desde antes de la fundación del mundo quién creería y quién no creería. Por lo tanto, para Dios no hay ninguna sorpresa. Los que se sorprenden algunas veces son los seres humanos por algunas cosas, pero a Dios no le sorprende nada. Él sabe todas las cosas que pasarán en este tiempo, lo sabe desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Él sabía que usted y yo recibiríamos su palabra, creeríamos en Él y lo recibiríamos como Salvador. Seríamos bautizados en agua en su nombre y Él nos bautizaría con el Espíritu Santo y fuego
y produciría en nosotros el nuevo nacimiento. La evidencia de haber recibido el Espíritu es que la persona recibe la palabra de su tiempo, la palabra de su edad. Tan sencillo como eso. Porque esa es la palabra de Cristo por medio de su Espíritu Santo para cada edad y cada dispensación. Y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Esa es la evidencia de que una persona es de Dios y de que tiene que ha recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el cual lo guía a toda justicia y a toda verdad. Por lo tanto, hemos visto los requisitos para entrar a la tierra prometida y estamos deseosos de entrar a la tierra prometida del cuerpo nuevo, eterno, inmortal y glorificado, y luego ir en el rapto o arrebatamiento para entrar a la tierra prometida del reino de Dios en el cielo, a la ciudad de nuestro Dios, donde será la gran cena de las bodas del Cordero. Y cuando estemos allí, diremos, antes había oído. Y luego, ¿qué más diremos? Ahora veo. Ahora veo lo que leí en la Biblia. Ahora veo lo que se predicaba acerca de la santa ciudad celestial. Y veremos a todas esas huestes celestiales en el cielo, porque Juan el apóstol, cuando estuvo arriba en el cielo, vio todas estas huestes celestiales. Ángeles, querubines, serafines y así por el estilo. Vamos a verlo porque para eso hemos sido elegidos por Dios y lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. El que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, le dice Cristo a Nicodemo en San Juan capítulo 3. Y el que nace del agua, o sea, del Evangelio y del Espíritu Santo, sí, entra al reino de Dios. El que no puede entrar es el que no nace del agua y del Espíritu. Por lo tanto, se requiere el nuevo nacimiento para entrar a la tierra prometida del reino de Dios. La tierra prometida como reino de Dios. Ese es el reino que Cristo dijo que le sería dado a los creyentes. En San Lucas dice, no temáis manada pequeña, porque el Padre le ha placido daros el reino. Es por medio del Evangelio que el ser humano puede saber, puede conocer la primera venida de Cristo y la obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y puede por consiguiente saber que toda persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo tiene la oportunidad de obtener la vida eterna. El mismo Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, que uno de los requisitos para ser salvo y entrar por consiguiente a la tierra prometida del reino de Dios es escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, escuchar el Evangelio de Cristo, creer en el Evangelio de Cristo y recibirlo como único y suficiente Salvador. Algunas veces la persona está escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, leyendo
la Escritura. Otras veces lo está escuchando a través de algún predicador, pero normalmente es a través de algún predicador en donde se le da la oportunidad de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, para luego ser bautizado en agua en el nombre del Señor. La persona misma no se puede bautizar. Es una persona asignada para bautizar la que lo puede bautizar. Se requiere entonces el nuevo nacimiento. El que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hay personas que quieren entrar al reino de Dios y quieren vivir eternamente sin cumplir o sin tener el cumplimiento de los requisitos para entrar al reino de Dios y obtener la vida eterna. No es como la persona quiera, sino como Dios ya estableció los requisitos para entrar a la tierra prometida. Cuando uno entiende estas cosas, puede estar tranquilo porque ha descubierto que es un hijo o una hija de Dios y que va a estar en la cena de las bodas del Cordero, va a ser transformado, llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero y por consiguiente va a entrar en su cuerpo, en cuerpo glorificado, al reino celestial, a la cena de las bodas del Cordero. También encontramos que Dios nos da de su Espíritu y por eso es que somos llamados hijos e hijas de Dios, porque hemos nacido de nuevo. Él nos ha dado de su Espíritu y ha hecho en nosotros el nuevo nacimiento. Así como nacimos de nuestros padres terrenales, ahora en el reino de Dios hemos nacido del Espíritu de Dios. Así como Dios tiene el Espíritu teofánico angelical, que es el cuerpo teofánico angelical de Cristo, nosotros también tenemos un cuerpo angelical, un cuerpo espiritual, un cuerpo teofánico que hemos recibido de parte de Dios. Por lo tanto, somos hijos e hijas de Dios. Recuerde que Cristo le habló a Nicodemo diciendo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensó que le estaba hablando en términos humanos y le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dice: tú, siendo el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios.
O sea, eso es San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. O sea que para entrar al reino de Dios y ser parte del reino de Dios como hijos e hijas de Dios, tenemos que nacer de Dios por medio del Espíritu de Dios. San Juan capítulo 1, versos 12 en adelante. Nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que el nuevo nacimiento no lo puede producir papá y mamá dándonos otro cuerpo físico para vivir. El nuevo nacimiento lo da Dios por medio de su Espíritu y nos coloca con el cuerpo angelical teofánico que teníamos que tener antes de venir en carne humana a esta tierra, como Cristo y como Adán, que tenían su cuerpo angelical primero antes de venir a esta dimensión terrenal, o sea, tenían la imagen divina. Y al tener la imagen divina, tenían vida eterna. Pero por causa del pecado en el huerto del Edén, luego los seres humanos han venido obteniendo un espíritu del mundo, no de Dios, sino del mundo, y están sometidos a el reino de las tinieblas, de los reinos del mundo, y por consiguiente están condenados sus cuerpos físicos a la muerte. Pero eso no es ningún problema. El plan original de Dios es traer a sus hijos de alma a recibir el espíritu angelical teofánico y luego el cuerpo físico y eterno. Y para los creyentes en Cristo, dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versos 16 al 19, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si es una nueva criatura, pertenece a una nueva creación. A esa nueva creación que debió venir desde el tiempo de Adán, en donde Adán, antes de pecar, tenía que comer del árbol de la vida para
que vinieran los hijos y hijas de Dios, que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Pero, aunque ha transcurrido un largo tiempo y los de este tiempo hemos aparecido ya al final de la dispensación de la gracia, recuerden que después de la dispensación de la ley, de la cual Moisés es su mensajero con el mensaje de la ley, luego vino la dispensación de la gracia con Jesús, el cual es el mensajero de la dispensación de la gracia, es el ángel del pacto. Cada dispensación termina con juicio. Al final viene un juicio para esa dispensación. Pero también comienza una nueva dispensación que se ha estado entrelazando con la dispensación que está llegando a su final. La dispensación de la gracia, encontramos que comenzó en el tiempo de los apóstoles, de Jesús y los apóstoles, y es la dispensación en la cual Dios da a los seres humanos una amnistía, en donde no le tomen en cuenta los pecados, en donde los pecados han sido colocados sobre Jesucristo, el cual ha llevado nuestros pecados, y en ese tiempo de amnistía que corresponde a la dispensación de la gracia, todo ser humano tiene el derecho a estar libre de sus pecados, sin importar cuáles o cuánto han sido sus pecados. Recuerden que, por ejemplo, cuando en un país dan una amnistía para entregar las armas de fuego, no se le va a preguntar ¿qué hiciste con esa arma de fuego? No importa lo que haya hecho, no se le va a tomar en cuenta absolutamente nada. La entrega y no tiene responsabilidad de que si con esa arma llevaron a cabo un delito. Así es en el programa de Dios para los seres humanos. Pero cuando se pasa el tiempo, ya no hay oportunidad para decir ahora, yo quiero acogerme a esa amnistía que Dios ha dado. Cuando termina el tiempo, ya tiene que atenerse al juicio divino de acuerdo a las leyes divinas. Por eso San Pablo nos dice que Dios, a través de Él y de nosotros, clama: reconciliaos hoy con Dios. O sea, una reconciliación del ser humano con Dios, en donde Dios no le toma en cuenta sus pecados, los cuales llevó Cristo en la cruz del Calvario. Es
efectivo para la persona del sacrificio de Cristo cuando recibe a Cristo como Salvador. Pero mientras tanto, no le es efectivo el sacrificio de Cristo si no lo acepta como Salvador. Pierde la oportunidad de la vida eterna en el reino de Cristo. Se conformó con vivir 50, 70, 80, 90, 100 años o más, lo cual en la vida eterna no es ni siquiera un granito de arena. Pero los hijos y hijas de Dios han venido de la eternidad y el programa divino es de redención para regresarnos a la vida eterna en el reino de Dios. Él ha estado llevando a cabo la creación de un pueblo, la creación de hijos e hijas de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice San Pablo en su carta a los Corintios. Está llevando a cabo una nueva creación. Por eso fue que le dijo en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6 a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Un nuevo nacimiento, el cual es como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. El reino de Dios está en la esfera espiritual, en la forma de la iglesia del Señor Jesucristo. Él está llevando a cabo la creación de su iglesia de edad en edad, siendo que Cristo es el segundo Adán, como nos dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, es el posterior Adán, y la iglesia del Señor Jesucristo es la segunda Eva. Así como Adán se reprodujo en hijos, ella por medio de Eva, Cristo por medio de su iglesia se reproducen hijos e hijas de Dios que vienen a formar el cuerpo místico de Cristo, que es la familia de Dios, los descendientes de Dios, los hijos e hijas de Dios. Por eso nos dice la Escritura que somos llamados hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Es que así como se nace en la tierra por medio de nuestros padres terrenales, se nace a una vida temporal, una vida terrenal en cuerpos mortales. Cuando se nace del agua del Evangelio y del Espíritu Santo,
se nace a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Ha entrado la persona al reino de Dios, al reino celestial. Así como cuando hemos nacido en la tierra a través de nuestros padres terrenales, hemos nacido al reino terrenal, al reino temporal, a una vida en donde nuestros cuerpos son corruptibles, temporales, pero nos da la oportunidad de confirmar nuestro lugar en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Por eso en Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21 nos dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el cual transforma el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, para que sea un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado que Él tiene. ¿Cómo lo va a hacer? Con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él tiene el poder para transformarnos físicamente, así como tiene el poder para transformarnos espiritualmente e interiormente. Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Las generaciones de Cristo anteriores a Él físicamente están en San Lucas capítulo 3 y San Mateo capítulo 1. Capítulo 3 de San Lucas, versos 23 al 38. Y al final dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y en San Mateo capítulo 1 nos habla también de la ascendencia de Jesús según la carne. Capítulo verso 1 al 17. Desde David desde Abraham en adelante. Esa es la genealogía de Cristo por José. Pero la genealogía de Cristo por María está en San Lucas capítulo 3. Esa es su genealogía ascendiente. Y que de su genealogía descendiente de Cristo, la ascendiente es según la carne, la descendiente es según el Espíritu. Los que nacen en el cuerpo místico de Cristo son la descendencia de Cristo. Por eso dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Hebreos capítulo 2. Y dice también: yo y los hijos que Dios me dio.
Esos son los hijos de Cristo por medio de la unión de Cristo y su iglesia, de edad en edad. Y así como sobresalen en la ascendencia de Cristo algunas de personas, encontramos que en la descendencia de Cristo también sobresalen los apóstoles y cada uno de los mensajeros de la iglesia del Señor Jesucristo de entre los gentiles, San Pablo y los demás mensajeros de edad en edad. De edad en edad encontramos que viene un despertamiento espiritual en donde Dios se revela a un mensajero al cual envía en medio del cristianismo, le da su palabra para ese tiempo, él comienza a proclamar ese mensaje, esa palabra, unido con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y Cristo comienza a obrar, comienza a llamar y juntar a sus escogidos, comienza a producir el nuevo nacimiento en ellos, y así comienzan a nacer en el reino de Dios, el reino de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, los hijos de Dios correspondientes a cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. Tan sencillo como eso es el programa de la reproducción de Cristo a través de su iglesia de edad en edad. La ascendencia de Cristo es según la carne y la descendencia es según el Espíritu. Nacen primero el reino de Dios en el campo espiritual, obteniendo el nuevo nacimiento, por consiguiente, recibiendo el Espíritu de Cristo. Y luego en el día postrero, los que partieron serán resucitados en cuerpos eternos y serán a imagen y semejanza de Cristo con cuerpos glorificados, y los que estemos vivos seremos transformados. Tan sencillo como eso. Entonces tendremos la imagen, cuerpo angelical, y la semejanza física de Cristo, cuerpo físico glorificado. Todos iguales a Cristo, con cuerpos glorificados y eternos. Y eso significa que es una raza con vida eterna, que nunca se pondrá vieja la persona, ni enferma, y que el poder de Dios estará siempre en la persona. Hijos, hijas de Dios adoptados en el reino de Dios. Primero recibimos la adopción espiritual, a recibir el Espíritu de Cristo, y luego recibiremos la adopción física, que será la redención del cuerpo, como dice Romanos capítulo 8, versos 14 al 39, lo cual será la transformación del cuerpo. Y será la primera ocasión, aparte de Cristo, que seres humanos son adoptados en el reino de Dios con vida eterna, cuerpos glorificados y eternos, para vivir por toda la eternidad. Estemos preparados, bien agarrados de Cristo, y el que no ha recibido a Cristo todavía como su Salvador, hágalo lo más pronto posible, porque
Cuando Cristo salga del trono de intercesión, ya no habrá lugar para arrepentimiento, no habrá lugar para recibir el perdón por los pecados, porque no habrá sangre en el trono de Dios. Ver el reino de Dios es entender el reino de Dios, y toda persona, como para ver este reino terrenal en el cual vivimos, tuvo que nacer. Para ver el reino de Dios que está en el campo espiritual, tiene que nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Aquí Jesús habla de un nuevo nacimiento. Es que el ser humano, al pecar en el huerto de Edén, perdió la vida eterna. Al perder la vida eterna, solamente le quedó vida temporal. Y eso es lo que han heredado los descendientes de Adán y Eva: vida temporal. Y por consiguiente, el ser humano no puede vivir eternamente en esta condición física, en cuerpos mortales. Se requiere un nuevo nacimiento, nacer del cielo, nacer del Espíritu de Dios, de lo cual también nos dice San Juan capítulo 1, versos 12 al 13: mas a todos los que le recibieron, o sea, los que recibieron a Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estas son las personas que reciben a Cristo como único y suficiente Salvador. Son bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y producen en ellos el nuevo nacimiento. Nacen del cielo, entran en el programa de vida eterna, obtienen la redención, y por consiguiente comienzan una vida espiritual en el reino de Dios. Han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, que es el reino de Dios, y por consiguiente tienen un espíritu de parte de Dios en sus vidas, el Espíritu Santo, que ha producido en ellos el nuevo nacimiento. Es que todo ser humano desea vivir eternamente y desea saber cómo obtener la vida eterna. Ya Cristo dijo que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, así como para entrar a este reino terrenal que pertenece al reino de las tinieblas. Y ahora, para entrar al reino de Dios, tenemos que tener un nuevo nacimiento que nos coloca en el reino de Dios. Y entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Las personas se preguntan: ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios, para vivir eternamente? Porque todos queremos vivir eternamente. Si esta vida terrenal es tan buena, ¿cómo será
vivir eternamente con Cristo es tu reino. Por lo tanto, todos, desde lo profundo de nuestra alma, queremos vivir eternamente. Y Cristo vino para darnos la oportunidad de vivir eternamente. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, Cristo, vino por mí, para salvarme a mí. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Toda persona que desea entrar al reino de Dios necesita a Cristo. Es por medio de Cristo que somos hechos nuevas criaturas. Es por medio de Cristo que obtenemos el nuevo nacimiento. Por eso se predica el Evangelio conforme a la ordenanza de Cristo, que dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Tan sencillo como eso es el programa divino para la salvación de cada uno de nosotros, para nacer de nuevo, nacer en el reino de Dios. Por lo tanto, está al alcance de todo ser humano la oportunidad de nacer de nuevo, de nacer en el reino de Dios. Nacer en el reino de Dios significa que nace a la vida eterna con Cristo en su reino eterno, y así tiene asegurada la vida eterna y su futuro eterno. Ninguna otra persona nos puede asegurar nuestro futuro eterno. Solamente hay uno, y su nombre es Señor Jesucristo. Y ahora, la vida eterna Dios la ha dado al ser humano, y esa vida está en Cristo. Por eso es necesario recibir a Cristo como único, suficiente Salvador. El mismo Cristo dijo en San Juan capítulo 10, versos de 27 en adelante: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, una cosa somos. Todo esto es para todos los que reciben a Cristo como único y suficiente Salvador. Son los que tienen el derecho a esta bendición tan grande que los coloca en la vida eterna. No hay otra forma en que el ser humano puede recibir la vida eterna. No hay otra forma en que el ser humano puede entrar al reino de Dios. No hay otra forma en que el ser humano pueda nacer de nuevo. Y si no hay otra forma, aceptamos la de Dios y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos glorificados, y los que vivimos seremos transformados. 1 Corintios capítulo 15, versos 49 al 58, y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 11 al 21, y Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21. Para eso es la segunda venida de Cristo, para la resurrección de los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados,
y la transformación de los que estemos vivos en ese momento. Esas son las promesas de parte de Dios por medio de Cristo para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su reino, sea bautizado en agua en su nombre y Cristo lo bautice con el Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento y así nazca en el reino de Dios, pueda ver el reino de Dios, pueda nacer en él y pueda vivir eternamente con Cristo en su reino. El que es de Dios, la voz de Dios oye, la voz de Cristo oye. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando porque tu nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Eres una oveja del Señor. Por eso estás escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, la predicación que es para salvación y vida eterna de todas las ovejas que el Padre le dio a Cristo para que las busque y les dé vida eterna. Es un asunto de vida eterna, recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que están viniendo a los pies de Cristo, nuestro Salvador, en las demás naciones y demás ciudades también, y demás lugares pueden venir a los pies de Cristo, nuestro Salvador. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, nuestro Salvador. Con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo vengo a ti con todas estas personas que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Te ruego que los recibas en tu reino y les des vida eterna. En el nombre del Señor Jesucristo te lo ruego. Y ahora repitan conmigo esta oración los que han venido a los pies de Cristo. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nací tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y de tu fe en mí, y te recibo como mi único, suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con el Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua, en tu nombre, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino. Señor, haz una realidad en mi vida la salvación que ganaste para mí en la cruz del Calvario. Sálvame, Señor, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor
Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Ustedes me dirán, Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo he creído, me dirá usted, por lo tanto quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde lo profundo de vuestro corazón. Por cuanto ustedes han creído de todo corazón, bien pueden ser bautizados. El bautismo en agua no quita los pecados. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Pero el bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo. El mismo Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. Y si Cristo fue bautizado, cuanto más nosotros tenemos necesidad de ser bautizados, porque en el bautismo en agua nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Y cuando el ministro lo sube en las aguas bautismales, tipológicamente, simbólicamente, está siendo sepultado. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Ahí tenemos el simbolismo, el significado del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo les bautizará con Espíritu Santo y fuego y producirán ustedes el nuevo nacimiento.